Te exaltamos, te adoramos, Señor. Aleluya. Sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Estamos en la serie Restaurando el Altar Familiar. Vaya conmigo por favor al texto base de esta serie, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. Lo leo en esta versión, dice: mantengan vivas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia. Y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítalas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, elevados al Señor con corazones agradecidos. Puedes levantar tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, estoy agradecido por lo que has hecho. Gracias. Gracias. El título de esta enseñanza es Estableciendo el Reino de Dios en nuestros hogares. ¿Sabe? El Señor nos había ministrado como a mitad de año, más o menos, para comenzar esta serie. De hecho, yo lo iba a arrancar de una vez. Y cuando lo íbamos a arrancar, el Señor me dijo: no, aguántate, todavía no, para la próxima. Y era porque el Señor estaba cuadrando, realizando algunas cosas referente a la restauración de nuestras familias. Y cuando empezamos a organizarnos, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a actuar conforme a los principios de Dios, el Señor nos decía: hey, necesitas restaurar el altar familiar. Y como ya lo hemos dicho antes, ¿sabe? En el tiempo antiguo la presencia de Dios permanecía en una caja de oro puro, llamada el Arca del Pacto. En ese tiempo, esa presencia ya no permanece en esa caja. Ahora permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Pero para poder entender un poquito mejor, vamos a ver qué hacía el Arca del Pacto, que hacía la representación de la presencia de Dios en esos tiempos. Veamos. Primero, número 1, ¿qué pasaba en el arca? O sea, ¿qué pasaba en ese lugar donde Dios se manifestaba con su presencia? Vaya conmigo por favor a Levítico capítulo 16, versículo 2. Levítico 16, 2 dice así: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: Señor, necesito hacer el altar familiar. Escúcheme esto. Así que el arca, o qué sucedía al arca, era la representación o la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro Dios. En otras palabras, era algo así, donde solo era un lugar donde Él constantemente se estaba manifestando. Y a mí me llama profundamente la atención esto. Escúchame esto. Porque en la actualidad también el Señor no se manifiesta de igual manera en todo lugar. De hecho, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, hay una mayor manifestación del poder, de la unción, de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Por la sencilla razón de que ahí nos reunimos como iglesia para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que a veces no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas,
a pesar de que pueda suceder cualquier cosa en un lugar donde nos reunimos y adoramos, glorificamos y exaltamos al Señor, entonces allí hay una mayor manifestación de su gloria. ¿Sabe? Aarón tenía que pasar horas preparándose para estar solo un momento en un tiempo específico delante de Dios, al entrar a donde estaba el arca. Pero nosotros nos podemos acercar a Dios en cualquier momento. De hecho, Dios le dice allá a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre al lugar santísimo, allá donde está el arca, así como cualquiera que entra, así como que, voy a entrar un momentico aquí, como que voy a entrar para mi cuarto, para el baño, para la sala, para lo que sea. No. Tienes que prepararte, tienes que santificarte, tienes que arreglar tu vida, tienes que, escúchame, hacer y entrar en santidad. ¿Por qué? Porque también había un riesgo de que el que entrara y no entrara en santidad saliera muerto. Bueno, no saliera, lo sacaran muerto, ¿no? Entonces, él le decía, dile que no entre como entra a cualquier lugar. Esa es la expresión donde dice que no entre en todo tiempo. No. De hecho, había un momento específico, un tiempo específico donde el sumo sacerdote podía entrar. Adelante vamos a hablar de eso. Entonces Dios le dice, dile que no agarre eso a lo ligero. Dile que no agarre eso así livianamente. Dile que esto es algo serio. Y yo creo que las cosas en el Señor son cosas serias. ¿Cuánto lo creen? Hebreos 4:16 dice así: ahora, en este tiempo, en la actualidad, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, en la actualidad, usted y yo nos podemos acercar confiadamente, constantemente, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, podemos acercarnos al Señor a través de nuestras oraciones, a través de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, puedes acercarte confiadamente al Señor. Aleluya. Ya no hay excusa para no acercarse al Señor. Tremendo privilegio que tenemos ahora nosotros. Tremendo privilegio que tenemos ahora nosotros. Se nos ha ofrecido un acceso más fácil y directo a Dios que el que se le daba a los sumos sacerdotes de los tiempos antiguos, allá en el Antiguo Testamento. Escúcheme esto. Aún así, nunca debemos olvidar que Dios es santo y no permite que este privilegio nos haga acercarnos a Dios descuidadamente. ¿Tenemos acceso todo el tiempo? Sí. ¿Podemos hacerlo en cualquier momento? Sí. ¿En cualquier oportunidad? Sí. No importando inclusive cómo estemos vestidos o inclusive si estamos desnudos. Sí. Hay unos evangélicos por allá me dijeron otra vez que uno no podía dormir desnudo porque atrae demonios. Bueno, ese es otro tema, pero escúcheme. El asunto es que sí, no importa cómo estemos, podemos clamar y acercarnos al Señor en cualquier momento y en cualquier oportunidad. El camino a Dios fue abierto para nosotros por medio de Cristo. Pero el fácil acceso a Dios no elimina nuestra necesidad de preparar nuestros corazones cuando nos acercamos a Él en oración, determinado. La palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón sencillo, quebrantado, humilde.
Así que cuando nos acercamos a Dios con esa arrogancia o esa soberbia o esa actitud equivocada, por supuesto el Señor no nos recibe. El Señor no nos acepta, nos rechaza. Mira como dice en Número capítulo 7, versículo 89. Número capítulo 7, versículo 89, dice así: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahora escúcheme, préstame atención. Ahora entendemos y conocemos que Dios puede hablar a través de su Espíritu Santo para poner algo en nuestro corazón o a nivel del pensamiento, y nos coloca algo en el pensamiento para hacer, o nos motiva, nos impulsa para hacer o decir alguna o cual cosa. Pero en el tiempo antiguo esto era literal. Aun cuando yo soy uno de los locos que cree que todavía Dios habla audiblemente todavía. Yo creo. Pero en el tiempo antiguo esto era normal y era natural. ¿Te imaginas llegar a un lugar y escuchar una voz y no haya más nadie en ese lugar? Y que sea nuestro Señor, sea un ángel, como también puede ser el diablo o los demonios. Pero tú te puedes imaginar esa impresión. El Señor me ha permitido vivir esa experiencia. Escúcheme. Así que el arca del pacto era donde el Señor se manifestaba con su presencia y hablaba con el sacerdote o el sumo sacerdote para darle dirección a lo que debía hacer. Usted y yo ahora tenemos un acceso directo al Padre a través de su Hijo y por medio del Espíritu Santo, para que Él nos dé dirección a lo que debemos hacer. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: Señor, dirígeme a lo que debo de hacer. Necesitamos hacer el altar familiar. Número 2. ¿Qué hace la presencia de Dios? O como en el tiempo antiguo el arca del pacto, que era esa caja de oro donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios al reino de las tinieblas y a sus dioses? Vaya conmigo por favor, 1 Samuel capítulo 5. 1 Samuel 5 del 1 al 4 dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Postrado es más o menos con una expresión como arrodillado. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón
el tronco solamente. Declara conmigo, necesitamos hacer el altar familiar. Dagón era uno de los dioses más importantes de los filisteos. De hecho, ellos creían y aceptaban todos los dioses. Y decían, bueno, mientras más dioses tengamos, seremos más fuertes y seremos más potentes. Así que vamos a acabar el arca que representa el Dios de los judíos y nos la llevamos también y expropiese el arca. De hecho, ellos creían que este Dios enviaba la lluvia y aseguraba una cosecha abundante, este Dagón. Pero los filisteos, como la mayoría de sus vecinos paganos, adoraban a cualquier dios que se apareciera por ahí. Mientras más dioses pudieran tener de su lado, más seguros se sentían, más fuertes pensaban que estaban y más seguros estaban que iban a tener las victorias. Esta era la razón por la cual deseaban el arca, porque decían, bueno, si los judíos tienen esto como un Dios, o que se presenta Dios ahí, ellos dicen, entonces esto debe ser bueno, porque mira cómo han liberado, mira cómo han bendecido, mira cómo ha ayudado a los judíos. Así que vamos a agarrar el arca para que nos bendiga y nos ayude a nosotros. Pensaba que si la ayuda, que si había ayudado a los israelitas, también los podría ayudar a ellos. Lo que ellos nunca esperaban era que el poder que yacía en el arca, a través de la presencia del Dios Todopoderoso, pudiera destrozar a su mayor Dios, reventarlo literalmente. Escúcheme, cuando usted y yo levantamos un altar de adoración en nuestro hogar, con nuestra familia, todo principado, toda potestad, todo gobernador de la tiniebla, todo espíritu inmundo y hasta el mismo Satanás tiene que huir de ese lugar. Amén. Dios puede derrotar cualquier demonio y hasta el mismo diablo, solo con su presencia. Y eso es lo que el altar familiar hace. Cuando nos levantamos como familia para adorarle a Él, Satanás tiene que huir. Satanás no puede gobernar, no puede reinar en ese lugar. Vamos, decláralo conmigo, necesitamos hacer el altar familiar. Necesitamos hacer el altar familiar. Número 3. ¿Qué hace la presencia de Dios, el arca del pacto, representación antigua, en la vida de lo que lo desprecian, de lo que se burlan? Vaya conmigo, 1 Samuel 5:6. Primera Samuel 5:6 dice así: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y lo destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Escúcheme esto. Necesitamos hacer el altar familiar. Escúchame. La presencia de Dios también es tormento para aquellas personas inclusive que rechazan a Dios y a su palabra. ¿No ha pasado un pocotón de veces donde llegamos a un lugar y solamente el hecho, sin orar, sin adorar a Dios, sin predicar, nada, solamente el hecho de nuestra presencia en ese lugar ya causa tormento para algunas personas? Y no es porque somos mala gente, no. Y no es porque somos antipáticos, no, tampoco, creo yo que no. Y espero que no. Simplemente, escúchame, porque somos portadores de una unción. Y esa unción que viene de lo alto
todo lo que está gobernado, influenciado o manifestado no por lo de alto, sino por lo de abajo, entonces causa terror. Mucho más cuando oramos o cuando adoramos o cuando predicamos. Uno ve la actitud de la gente, uno ve la expresión de la gente. Pero escúcheme, a pesar de que los filisteos acababan de presenciar una gran victoria del Dios de Israel sobre su Dios Dagón, no actuaron a raíz de ese indicio hasta que fueron personalmente afligidos con tumores. De hecho, esos tumores eran más o menos algo así como una plaga bubónica, algo así más o menos. De manera similar, mucha gente no responde a la verdad bíblica hasta que no experimenta el dolor personal, hasta que no está pasando por momentos difíciles, hasta que no tiene una enfermedad terminal, hasta que no dice, mira, te quedan tantos días de vida, hasta que no dice, mira, te quedaste arruinado, lo perdiste todo, hasta que no dice, mira, ese matrimonio ya está acabado, ya la sentencia de divorcio está dada, hasta que dice, mira, ya tu hijo está perdido en la delincuencia o en la drogadicción o en cualquier cosa, cualquier vicio, hasta que la gente no llega a veces hasta los extremos, no están dispuestos a reaccionar para adorar y seguir al Señor, sino constantemente lo están rechazando. Gente que Dios empezó a bendecir, que Dios empezó a prosperar, que Dios empezó a manifestar su poder y su gloria, se desaparecen de la iglesia, se desaparecen del reino de Dios. Ellos dicen que son cristianos, pero no se congregan, no hacen nada. Y dicen, no, si yo sé que tengo que ir. Y uno ora y le dice, Señor, ten misericordia, porque uno sabe lo que viene. Escúcheme, cuando nosotros decidimos rechazar a Dios y de su voluntad, siempre nos irá mal. Por más plata que tengamos, por más sanos que estemos, o por más y que bendecidos nos sintamos. Solo la gente a veces busca a Dios cuando comienza a enfermar, cuando comienzan a morir. Mira, yo voy a decir algo que para algunos se le va a explotar la cotufa en la cabeza. Pero esta situación de enfermedad, esta pandemia, estas situaciones fueron más evidentes para saber quién realmente era cristiano o quién no. Los filisteos se dieron cuenta de que para ellos el arca no era, como dicen por ahí, un buen augurio. No era para bien. Era una fuente de poder mayor de lo que ellos jamás habían visto. Poder que no podían controlar. ¿Sabes por qué? Porque no conocían a ese Dios. Porque no servían a ese Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar a Dios en bien de la verdad? Y solo nos volveremos a Él cuando nos encontremos afligidos o pasando por el peor de los problemas. ¿Estamos dispuestos a obedecerles ahora o esperamos que las cosas se pongan peor? Levanta tus manos al cielo conmigo y diga conmigo, necesitamos hacer el altar familiar. Escúchame esto, iglesia. No esperemos que las cosas se pongan mal. No esperemos que las cosas se pongan difíciles. No esperemos que las cosas se pongan duras para empezar a obedecer, para empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Siempre, de una manera u otra, escúcheme esto, necesitamos y nos conviene obedecer. Amén. ¿Cuánto lo creen? Pónganse en pie por un momento, por favor. Escúcheme esto. Creo firmemente que no hay mayor bendición para un ser humano que vivir para Dios. No se trata de una religiosidad, no se trata de eso. Hey, te digo sinceramente,
lo mejor que podemos hacer es obedecerle a Él, es amarle a Él y es servirle. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor, ponte en pie. Es tiempo de honrarle y obedecerle a Él como tiene que ser. Es tiempo de servirle, es tiempo de decirle, Señor, gracias. Porque a pesar de las batallas, a pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles, tú me has ayudado, tú me has bendecido. Señor, fortalécenos y ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a vivir honrándote y sirviéndote a ti. Señor, oro por aquellos que hemos decidido ser fieles y que por una u otra razón hemos fallado, nos hemos equivocado, Señor, hemos cometido errores. Fortalece nuestras vidas, bendícenos y ayúdanos a seguir adelante. Oro y clamo, Señor, por aquellos que te han rechazado hasta ahora. Clamo, Señor, para que lo puedas traer con lazos de amor, que lo puedas ayudar, Señor, a reconocerte, que lo puedas ayudar, Señor, a que sea de bendición para su vida y a través de ellos para bendecir a otros. Ayúdale, Señor, toca su vida, toca su corazón. Señor, ayúdalos para que no esperen que estén mal, que estén a punto de morir, que estén desahuciados, que estén en cama, que estén presos, que estén en la calle para poderte buscar a ti. Ayúdale, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes y Señor del Señor. Exáltale, glorifícale a Él. Vamos.